Mire, nosotros el día de hoy, visto que ayer se consumó lo que hace 2 semanas denunciamos como el Plan Espanto, cuya primera fase estaba en la designación de 2 militantes del PSUV, en este caso Socorro Hernández y la diputada Tania D'Amelio, como rectoras principales del Consejo Nacional Electoral. Queremos hoy fijar posición sobre eso, pero sobre todo, no tanto en la designación de ellas, que ya sabemos que iba a ocurrir porque lo denunciamos y que todo el país entiende que se trata de un hecho inconstitucional y vergonzoso, porque se trata de no guardar ni la forma siquiera y ya ante el desespero poner no a personas afectas como los que antes estaban en el Consejo Nacional Electoral, sino ya directamente a militantes del PSUV. Es como si mañana yo, en mi condición de militante y miembro de la Dirección Nacional de Primera Justicia, apareciera el rector del Consejo Nacional Electoral y dijera que no tengo militancia partidista porque horas antes ha consignado una carta renunciando a mi militancia. Ese cuento no se lo cree nadie, y ese cuento y esa designación, como lo señalamos hace 2 semanas, tiene una razón de ser, que es sembrar una discusión y sembrar entre muchos venezolanos desasosiego para convocar la abstención. La siguiente etapa, que es la información que manejamos, como la manejamos hace 2 semanas y no nos equivocamos, es que la segunda etapa viene para la designación de Socorro Hernández como nueva presidenta del Consejo Nacional Electoral, y que desde allí, desde la vocería que le da su condición de presidente del CNE, empezar a resurgir todo un debate acerca de las condiciones electorales. Nosotros queremos ser muy claros en el día de hoy, totalmente claros y responsables con el pueblo de Venezuela, que no vamos a caer en la trampa del pasado, que el camino de la abstención aprendimos que es un camino incorrecto, y que el ventajismo y todo lo que significa el nombramiento de estos militantes del PSUV como miembros del Consejo Nacional Electoral se combate con 2 herramientas indispensables: con unidad y con mayoría. La unidad que estamos construyendo y la mayoría que vamos a lograr para las elecciones parlamentarias del próximo año. Por eso nosotros hacemos un llamado a la población venezolana que frente a este abuso, frente a este atropello que ayer se consumó una vez más en la vergonzosa casa de las leyes que se ha convertido en la Asamblea Nacional, la respuesta es organizarnos, movilizarnos y votar masivamente. No hay mejor antídoto frente a lo que está ocurriendo que ser mayoría y organizarnos. Nosotros igualmente vamos a dar constancia ante los organismos internacionales, ante UNASUR, ante la OEA, ante la Unión Europea, ante el Centro Carter, de lo que ayer se consumó. Porque para el mundo entero, para los medios políticos y sociales del mundo entero, es muy claro que militantes de un partido de gobierno no pueden ser rectores electorales porque pierden su condición de árbitro. Eso ocurre aquí en Venezuela por una razón muy clara, y yo me voy a referir a la última encuesta de la empresa IBAT de Seijas, que es la última que acaba de salir, que está calientica, del 4 de noviembre. Estas mismas encuestas las maneja el gobierno, como nosotros también las tenemos, y estas encuestas dan la razón del desespero por la cual ayer se designan a 2 militantes del PSUV. La primera cosa que quiero señalar, entre muchas preguntas que hay allí, pero la más significativa, es que cuando al país se le pregunta que si votaría como Hugo Chávez como candidato, a favor votaría hoy. Estamos hablando en noviembre del 2009, es decir, a 3 años del diciembre del 2012, que son las fechas de las elecciones presidenciales, el 43,9% votaría a favor del presidente y el 40,6% votaría en contra del presidente. Es decir, que a 3 años de la elección presidencial, la diferencia que nos separa de que Venezuela tenga un nuevo presidente son solo apenas 3 puntos. Es decir, que aquellos casi 30 puntos que en el 2006 teníamos de diferencia con el presidente, hoy en día solo son 3 puntos. Pero también, si le preguntamos a la gente cómo quiere que termine el mandato del presidente Chávez, entre la gente que quiere que el mandato del presidente Chávez culmine en el 2010, más la gente que quiere que el mandato finalice en el 2012 para dar paso a un nuevo presidente, estamos hablando que estamos sumando 65,4% de los venezolanos quieren un nuevo presidente.
contra apenas un 19,2% que quisiera ver al presidente Chávez hasta el 2021 o más allá del 2021. Es decir, estamos camino inequívoco y claro a ser una mayoría contundente en los próximos tiempos. Igualmente, frente a las elecciones parlamentarias, y es muy importante que veamos claramente esto, el 56,7% del país considera que es conveniente que la oposición tenga una presencia importante en la nueva asamblea versus el 35,2% que cree que es mejor que el gobierno tenga una amplia mayoría. Es decir, que antes de que se comience la campaña de la Asamblea Nacional, más del 56,7% de los venezolanos quieren una nueva Asamblea Nacional y quieren la alternativa democrática de manera importante y significativa formando parte de esa nueva Asamblea Nacional. Por eso, el gobierno necesita del Consejo Nacional Electoral remover la discusión sobre la abstención y por eso nosotros no podemos caer en el error de ponernos a discutir si con estos nuevos rectores se puede votar o no se puede votar. Claro que con estos nuevos rectores vamos a votar, claro que a pesar de estos nuevos rectores vamos a ganar y claro que a pesar de lo que ocurre en todas las instituciones del Estado, de la bochornosa Asamblea Nacional que el día de ayer cerró sus puertas al pueblo de Miranda, a los gobernadores y a los alcaldes electos, vamos a cambiar esa realidad con la fuerza del voto, con la fuerza de la mayoría. Nuestra posición es clara. Ayer se cometió una violación a la Constitución y una burla al pueblo del seno de la Asamblea Nacional. Esa Asamblea Nacional que ayer mismo se burló de Miranda y se burló de los gobernadores y alcaldes. Y como le decimos, como lo dijo ayer Cilia Flores, ante los hechos de violencia que fomentan y motivan ellos, que era una elección del pueblo, a la señora Cilia Flores y a todos esos diputados le decimos que vayan preparando sus maletas porque el pueblo les va a dar una elección el próximo 26 de septiembre y conquistaremos la mayoría de la Asamblea Nacional para devolverle al pueblo una Asamblea Nacional para hacer leyes sociales y no leyes políticas, para designar representantes de instituciones públicas que representen los intereses de la Constitución y no los intereses de Miraflores, para protegerle a la gente su dinero de los boliburgueses y los bolifuncionarios que se han enriquecido a costillas del pueblo con la complicidad del gobierno y de la Asamblea Nacional. Son muchas las razones para cambiar la Asamblea Nacional, son muchas las razones para votar con mucha más fuerza y ese es el mensaje del día de hoy. Frente a la violación, frente al atropello que significó la designación de estas dos rectores, las cuales no conocemos. No es un problema si son eficientes o no, por cierto, porque hay quienes han dicho que si no las conocemos, ¿por qué las criticamos? No las critico en las personas de ellas, no sé si son competentes o no. Las criticamos porque su designación es inconstitucional. Frente a todo eso, la respuesta tiene que ser optimismo, unidad y fuerza para triunfar. Muchas gracias.